Érase una noche oscura, de esas en las que el viento aúlla y las criaturas nocturnas salen a pasear. Nos encontramos en la linde de un bosque, cerca de una casita de madera que tiene las luces interiores encendidas. Afuera, unas pisadas pertenecen a un ser demoníaco que tiene un claro objetivo en mente. Se acerca a la puerta y llama al timbre. ¡Ding dong! Pero en el interior se encuentra Naviru escuchando melodía a todo volumen y no escucha. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas. Suena el timbre con más insistencia. ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! Naviru apaga la música y va corriendo a la puerta, y al abrirla, ¡Nie! se encuentra una hermosa mujer de piel cetrina, con unos labios sensuales y una mirada poderosa. Hola, ¿puedo ayudarle, muñeca? Sí, necesito que me invites a pasar a tu casa. Pero no intentarás venderme una aspiradora. Oh, no, solo quiero saciar mi sed. Sarai, la vampiresa X, se muerde los labios deseosa al contemplar el cuello de su presa, pero Naviru malinterpreta las palabras. Al fin y al cabo, los vampiros solo existen en la ficción. Pero a ver, ¿tú qué quieres? ¿No querrás salami? Porque lo tengo en oferta. La criatura nigromante afirma con la cabeza. Naviru se echa a un lado para permitirle pasar, y es cuando pronuncia su sentencia de muerte. Adelante, welcome to my house. Es en ese preciso momento cuando la vampiresa hipnotiza al anfitrión de la casa. Con una mirada inquina abre la boca, ávida de sed, y clava sus colmillos afilados en la carótida del cuello de su presa para sorber toda la sangre. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Sarai Ramírez y Naviru Shorno. Bienvenidas y bienvenidos, nigromantes literarios, a un nuevo programa. Y al otro lado tengo a Sarai, ¿qué tal? Hola, muy bien, amigo, muy bien. Bueno, yo he tenido tiempo de leer mucho y muy buenas cosas esta semana, así que de fábula podríamos decir. Y hablando de lecturas, no quiero que se me olvide decirle a nuestros amigos nigromantes que para el programa 10 tenemos previsto realizar una reseña conjunta del libro Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Por si quieren apuntarse a la propuesta y luego mandarnos sus impresiones, o bien a través del correo electrónico nigromantesliterarios@gmail.com. ¿Te lo has aprendido? Sí, me lo he aprendido. O bien en las cajas de comentarios de las respectivas plataformas donde nos estén escuchando. Recuerden que pueden encontrarnos en iVoox, Spotify y YouTube, ¿vale? Vayamos a lo que nos ocupa, Naviru. Vampiros ilustres. Vampiros ilustres. ¿Quién nos ha sentido alguna vez atraído por la figura de los vampiros, ¿no? Yo creo que el éxito de estas criaturas en el mundo del entretenimiento tiene mucho que ver con la cualidad de seducir a sus víctimas y que éstas no pueden hacer nada por remediarlo, ¿no? Es aterrador y atrayente a partes iguales. Y como en cada podcast nuestra misión, aparte de entretenerles, es también seducirles, pensamos que la figura del vampiro no podría quedarse atrás. Así que, sin extendernos demasiado en nuestra introducción, presentemos algunos de los vampiros más ilustres de la literatura. Aunque creo que Naviru tiene algo que contarnos del origen de los vampiros, ¿no? Sí, bueno, antes de pasar a mayores, el origen de la palabra vampiro aparece por primera vez en el siglo XI en Escandinavia y fue a través del folclore eslavo. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos para así mantenerse vivo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. Y bueno, hay otros orígenes, esta es en la que más he encontrado información. Pero bueno, la fecha varía, también los lugares, pero esta creo que es la más argumentada. Eso es la que menciono. Pelillos Bueno, si quieres ya pasamos a hablar de vampiros ilustres. Venga. El primero que traigo yo es Józef Sardu. ¿Quién es Józef Sardu? Pues Józef Sardu era el hijo de un noble polaco. El señorito era más alto que cualquier hombre o techo de su aldea y para cruzar cualquier puerta tenía que inclinarse tanto como si estuviera haciendo una referencia a un rey. Su gran estatura era un lastre, una enfermedad de nacimiento. Sus músculos no tenían la fuerza suficiente para sostener sus pesados y largos huesos.
¿Qué ocurre? Que un día su familia, sus tíos, su padre, sus primos, deciden irse de cacería junto a él a un país cercano, Rumanía, para cazar lobos. Los lobos son el emblema de la familia y creían que si el joven Sardu bebía sangre del animal cazado, haría fuertes sus músculos. ¿Qué ocurrió? La caza se fue extendiendo y cada noche un familiar desaparecía, hasta que solo quedó el joven. El joven empezó a investigar el bosque hasta que llegó a una cueva donde encontró todos los cadáveres de su familia. El joven entró en esta cueva y nunca más se volvió a saber nada de él. Y así es como empieza la leyenda de Joseph Sardu. Este vampiro ilustre fue creado por Guillermo del Toro y Chuck Hogan en la trilogía de la oscuridad, compuesta por 3 libros: Nocturna, Oscura y Eterna. Estos libros han sido adaptados a una serie de televisión titulada The Strain. La historia se desarrolla en la ciudad de Nueva York y tiene un principio cinematográfico brutal. Una pequeña sinopsis del primer libro es: el libro comienza con un homenaje a la novela Drácula de Bram Stoker. Un avión Boeing 777 aterriza en el aeropuerto internacional de Nueva York procedente de Berlín. Se detiene inerte en la pista de aterrizaje y su interior está lleno de cadáveres pálidos, todos los pasajeros. Un extraño ataúd lleno de tierra es hallado en el departamento de equipaje y así se produce la llegada de Joseph Sardu, un vampiro conocido como el Amo, a los Estados Unidos. Por añadir algo más, los vampiros que aparecen en Nocturna tienen algunas características muy diferentes a los vampiros a los que estamos acostumbrados. Y es que, por ejemplo, las cruces, el ajo y el agua bendita no les hacen ningún daño. Solo la plata es eficaz con ellos. El vampirismo en estos libros es un tipo de enfermedad provocada por una especie de parásitos, una especie de gusanos, por así decirlo. Otra diferencia es que los vampiros de Nocturna no muerden con los colmillos, sino que utilizan una especie de aguijón de 2 metros de longitud una vez abren la boca. Y bueno, estas son algunas de las diferencias. No sé si conocías a estos vampiros, Sarai. No, la verdad es que desconocía que Del Toro y Chuck Hogan hubieran escrito una saga de libros y menos de vampiros, porque sé que a Guillermo le gustan los monstruos, pero me lo hubiera imaginado con cualquier otra criatura antes que con vampiros, sinceramente. Habrá que leer eso, porque lo del aguijón de los 2 metros de longitud me ha llamado la atención. Es una pasada. Y luego también, por ejemplo, porque claro, si decapitan al vampiro también puede morir. Una vez que lo decapitan, la sangre que tienen estos vampiros es de color blanca. O sea, no es roja, es blanca. Y esta sangre blanca tiene gusanitos que se mueven y esos gusanos son los que infectan a otras personas para ser vampiros. O sea, ¿sabes? Digamos que ha cambiado un poco muchos conceptos. Es un libro muy original y muy, muy cinematográfico, de verdad. O sea, es muy a la línea de ellos, bueno. Claro, sí. Estupendo. A ver, ese lo tengo que apuntar porque la verdad es que no lo conocía, sinceramente. En fin, bueno, seguimos con otro personaje, otro vampiro ilustre, en este caso vampiresa, ¿no? Ella es Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Bueno, Sheridan Le Fanu fue un escritor irlandés que se dedicó sobre todo a escribir cuentos de horror, más concretamente historias de fantasmas. Pero en este relato creo que trabajó un terror distinto y bajo mi parecer bastante acertado, ¿no? Carmilla es una vampiresa muy bella que usa sus encantos para atraer a mujeres muy jóvenes. En esta historia hay muchas connotaciones lésbicas, cosa que por entonces no debió de pasar desapercibida. Tengamos en cuenta que este título salió en 1872. Y bueno, es tan seductora y cruel como cualquier otro vampiro, pero su importancia dentro del género vendría a ser que fue la primera mujer vampiro de la literatura. La historia, así sin contar mucho al respecto, por si alguno de los nigromantes no lo ha leído y quiere hacerlo, narra la historia de Laura, que vive sola con su padre y un día acaban acogiendo a Carmilla en su castillo. Y como Laura es una muchacha que siempre ha querido contar con una amiga, porque se siente muy sola y esa clase de cosas, pues entiende que la presencia de Carmilla como una bendición. Luego se irá dando cuenta de que desde su llegada pues comienzan a pasar muchas cosas raras, como que tiene unos cambios de humor muy drásticos o que varias chicas del pueblo empiezan a morir en extrañas circunstancias, ¿no? En fin, sí, un libro gótico con una narrativa estupenda y además de lectura muy ágil, muy recomendable, ¿eh? Si no lo conoces, ¿tú lo has leído a Fanu? No pues, lo conozco. Te va me a lo apunto sí. En mi lista de libros. Además se lee muy rapidito, es corto, ¿sabes? Y está muy bien. Es muy gráfico, a mí me gusta mucho, es que claro, no puedo decir nada malo de este relato. Me gustó mucho, sí. Pues apuntado queda. Nuestro tercer vampiro ilustre es Alexia
creada por el escritor malagueño Carlos Sisi, también en una trilogía, Rojo, Fundación e Infierno. Y bueno, aquí en una base militar en Nueva Jersey mantienen custodiada a una vampiresa terriblemente poderosa. Cuando esta escapa, desata el terror y el apocalipsis en forma de plaga vampírica. No he investigado mucho sobre esta trilogía porque solo me he leído el primer libro, tengo los otros 2 libros comprados, no los he leído y claro, no quería ningún spoiler, entonces te puedo hablar solo del primer tomo, pero bueno, tengo aquí unas notas así intentando recordar y bueno, Lexia es uno de los vampiros más poderosos y letales con los que me he encontrado. Es capaz de meterse en tu mente, de leer tus recuerdos, de hipnotizarte, incluso sin tener contacto visual, tiene una fuerza brutal, es muy rápida, puede hurgar en tus memorias y modificar un poco tus pensamientos, en fin, o sea, es un vampiro muy, muy letal. Sus descendientes se mueven muy veloces, las armas no pueden detenerlos. Y bueno, en cuanto al libro, por los que conocen a Carlos Sisi y su forma de escribir, es un libro muy gore, hay cantidades industriales de sangre. Y algo que me llamó mucho la atención, que me llamó mucho o sea, que me impresionó, es que los personajes principales del libro casi nunca se enfrentan a vampiros, porque son tan letales que no pueden matarlos ni con las armas, solo con el fuego, con la luz. Y casi todo el primer libro siempre están huyendo de los vampiros a medida que los vampiros se van extendiendo. Y claro, eso te crea una tensión a medida, porque claro, vas viendo que o sea, no se puede hacer nada contra ellos, ¿no? Y o sea, me produjo mucha intranquilidad este primer libro de Angustia, de Carlos. Sí. Eso, angustia, o sea, muy bueno. Sí, yo tampoco, me han hablado muy bien de la trilogía de Sisi, de hecho yo no lo conozco tampoco, este autor, o sea, quiero decir, no he leído nada de su obra, y probablemente sea porque, claro, tengo una tendencia a leer clásicos del género, y entonces los vampiros precisamente es como que estoy un poco como ya hasta arriba, ¿no? de vampiros, y he ido como dejando de leer historias así de vampiros, pero creo que esta es otra saga que a la que le voy a dar una oportunidad, sí. Y además, o sea, el autor es español, o sea, no está traducido, sí. ¿No? Por lo tanto vas a leer directamente al autor, que esto también. Yo siempre que voy a elegir un libro, siempre tiro un poco por autores españoles en este sentido, porque al traducirse pierde un poco la magia y el estilo. Es cierto. Del escritor. Pues será cuestión de ponernos a apoyar a autores españoles, sí. Además, te digo, de verdad, la gente que conozco que lo ha leído me lo pone por las nubes, así que estoy tardando ya, me parece. Bueno, mira, si la cosa va a hablar de sagas vampíricas, está claro que aquí tiene que estar el nombre de Anne Rice, ¿no? Y Lestat probablemente sea su personaje más destacable como vampiro. Para mí, desde luego, es el que mejores características posee, al menos desde la perspectiva literaria, ¿no? En las crónicas vampíricas podríamos hablado de otros vampiros reseñables como Louis, Armand, Akasha, la famosa reina de los condenados. Pero Lestat es a quien más se le puede sacar el jugo, por así decirlo, ¿no? En la entrevista con el vampiro, que es el primer tomo de las crónicas vampíricas, ya se habla de Lestat, pero no es hasta el segundo trabajo llamado Lestat el vampiro que la autora profundiza en el personaje. Bueno, a mí me parece tremendamente curioso que el segundo libro sea una respuesta de Lestat para rebatir lo que ha escrito su discípulo o vástago Louis en la primera parte, ¿no? Y además lo hace desde un sarcasmo y una ironía brutales, ¿no? Yo no me he leído todas las crónicas vampíricas, son una barbaridad, no sé si son 11 libros o así, que me corrija alguno. 11 libros. 11, ¿no? Pero vamos, para mí la saga fue perdiendo cierta fuerza a medida que iban saliendo libros, ¿no? Aún así, al menos, Entrevista con el vampiro y el libro de Lestat sí que merecen la pena. Para mí, a mi parecer, ¿no? No, son libros que tengo pendientes también. Sí. Pero sí, de verdad que son. A ver, Anne Rice, o sea, las crónicas vampíricas de Anne Rice son archiconocidas y tiene una manera de escribir también muy particular. A mí me gusta mucho su manera de escribir. Lo que pasa es que, ya te digo, a medida que iba avanzando me he leído 4 o 5 libros, la verdad que he perdido ya también el cuento de esta saga. Y para mí los 2 primeros son los que merecen la pena ser leídos. No lo sé, a lo mejor me estoy aquí diciendo una barbaridad, pero sí, para mí fueron los 2 mejores que he leído de ella. Entrevista con el vampiro y el libro del Lestat, el vampiro. Okay. Los 2 primeros hay que leerlos obligatoriamente. Eso y los demás son opcionales, por eso decirlo es. así. Vamos a otro con el vampiro, siguiente
vampiro ilustre, es Charlie Manx, Sí. del libro escrito por Joe Hill, Nos 4A2, que vendría a ser algo así como Nosferatu, un juego de palabras. Los for Y bueno, aquí aquí nos encontramos ante un vampiro muy diferente, ni tiene colmillos ni chupa la sangre. Con el pretexto de salvar a los niños de malos padres, les ofrece llevarlos a Christmasland, en español sería algo así como Navilandia. Es un lugar donde no existe la tristeza y siempre es Navidad, o sea, dos premisas mágicas para los niños. Manx es un ser inmortal e inteligente que necesita chupar la ilusión de los niños, alimentar su alma para rejuvenecer. Se podría decir que es una variante del hombre del saco porque persigue a niños, lleva más de 100 años recorriendo las carreteras y robando almas infantiles. También podría decir que es un libro que está muy bien narrado, es duro, triste, sus personajes principales pasan canutas y tiene pasajes repletos de angustia y de terror, que vamos, a la altura de su padre, ¿no? Del autor Sí. Un libro, me sorprendió muchísimo. Yo lo leí el año pasado, después de que me lo recomendaran así, casi como un ruego, ¿no? Léetelo. Y he de reconocer que fue un acierto, ¿no? A decir que el personaje Charlie Manx es lo mejor del libro. Bueno, luego está perturbado de Bing, pero eso ya es tema aparte, ¿no? Yo creo que Manx es muy auténtico porque lo que tú decías, ¿no? No encaja en el típico patrón de vampiros, ¿no? Sí que tiene algunas peculiaridades, ¿no? Pero en este caso, el elemento del coche, el Rolls Royce que se llama Spectro, ¿no? Es también como una cosa aparte, ¿no? En el libro que está muy bien. Además, hay unas descripciones del coche que son brutales, ¿no? Y eso, ¿qué le diferencia del típico vampiro a Manx? Pues que en lugar de sangre se alimenta de la inocencia infantil, ¿no? Y así, pues eso, se mantiene joven, que es otra particularidad de los vampiros, ¿no? Y va ampliando su pequeña familia de diablillos, ¿no? A mí me parece un libro recomendable si están un poco hartos de leer lo mismo en el género de vampiros, ¿no? Porque sorprende mucho. Bueno, pasamos a otro vampiro, vamos a algo un poquito más clásico, ¿no? Lord Ruthven, el vampiro de John William Polidori. Bueno, esto es todo un clasicazo, o sea, clasicazo. Bueno, seguramente la mayoría conozca el origen de esta obra, pero me parece necesario contar un poquito, ¿no? Por si acaso. Un día estaban de retiro en una de las propiedades de Lord Byron, el matrimonio Shelley y Polidori, que por cierto era el médico y amigo de Byron, ¿no? Y estaban leyendo algunos pasajes de un libro llamado Fantasmagoriana, que es un compendio de leyendas alemanas de fantasmas y esa clase de cuentos, ¿no? Y después de estar un rato dándole vueltas, pues se comprometieron a escribir un relato de terror cada uno. Del reto surgió nada más y nada menos que Frankenstein, de Mary Shelley, y el vampiro de Polidori, ¿no? Y aquí viene el salseo, ¿vale? Porque algunas biografías cuentan que Polidori en realidad tomó la idea que supuestamente Byron, su amigo, estaba escribiendo para ese desafío. Y como no lo terminó, pues Polidori se lo agenció, ¿vale? O sea, eso sí, fue él quien desarrolló el cuento y le dio forma y final, ¿no? Pero claro, como era de esperar, pues esto causó una ruptura de la amistad de los dos y hubo serios enfrentamientos públicos donde Byron acusaba a Polidori de haberle robado la idea, mientras Polidori defendía que la historia había sido escrita por él, ¿no? Eso fue en 1816 y 5 años más tarde Polidori se suicidó, ¿no? Sin haber obtenido el éxito que quería, ¿no? En el campo de la literatura. Pero esto bueno, lo desconocía yo. Sí, pues no, es una cosa que se suele contar sobre todo en los prólogos que hablan de Frankenstein, de Mary Shelley, y bueno, casi todo en el vampiro también se cuenta, ¿no? Y bueno, en fin, este relato, pues gracias a él se estableció la figura del vampiro tal y como la conocemos en la tradición occidental, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y respecto a la obra, pues narra la historia de Aubrey, que es un muchacho joven y crédulo, ¿no? Y se hace amigo de Lord Ruthven, que aquí es el sujeto de inquietantes intenciones, ¿no? El propósito del relato sería hacer un balance entre la idea del mal y la bondad natural de las personas, ¿no? Inclinándose más por lo primero que por lo segundo. Y por supuesto, Lord Ruthven es la representación perfecta de lo diabólico, ¿no? Es la personificación de la maldad más oscura. Sin duda, para mí este sería el primer vampiro literario, bueno, si nos ceñimos a la fecha de publicación, claro.
Y personalmente creo que si se pretende ahondar en la cultura no solo vampírica, sino en las obras más representativas del terror, este es un título muy necesario, ¿no? Estupendo, es un libro estupendo, o sea, siglo XIX y terror, ¿qué más se puede pedir? O sea, a mí sí, es estupendo, ¿eh? Es muy bueno. Este es otro libro que tengo pendiente. Ay, pues te va a encantar, ¿eh? Porque es maravilloso, tiene toda esa esencia del siglo XIX, no sé, a mí me encanta. Ok, bueno, pues vamos con el siguiente. Sí, no, apuntadísimo. Sí. El año pasado empecé a leer clásicos y me leí el retrato de Dorian Gray, La Guerra de los Mundos. Este año tengo Historia de dos ciudades de Dickens. De Dickens. Y El Quijote, que lo tengo ahí. Ya lo tenemos pendiente. Sí, total. Sí, ya está en la lista, ya en los primeros puestos. Sí. Bueno, pues yo ahora les traigo aquí a Carl Barlow, que sale del Misterio de Salem Lot, de Stephen King. Este fue el segundo libro que escribió Stephen King. Y el vampiro, ¿no?, es descrito en el libro como un señor viejo, con un rostro algo arrugado y femenino, un cabello negro hacia atrás con gomina y un bigote elegante. Él dice ser viejo, muy viejo, incluso, si no recuerdo mal, pues que presenció la aparición del cristianismo. Ya. Imagínate ya la años que tiene. También para las personas que lean Stephen King y hayan leído la saga de La Torre Oscura, pues bueno, creo que es en el tomo número 7 o en el 6, que es cuando sabemos mucho más de Barlow, porque aparecen... Bueno, sabemos que es un vampiro tipo 1, que es capaz de hibernar por siglos y es altamente inteligente, que digamos porque salen también vampiros en La Torre Oscura, y es como se complementa un poco la información con Salem Lot. En cuanto al libro de Salem Lot, donde es protagonista Barlow, pues Barlow va a un pueblo que se llama Jerusalem Lot, con la ayuda de su sirviente Richard Straker. Los dos toman la residencia en la casa de los Marsden, que es una mansión abandonada que según los habitantes del pueblo está embrujada, y Straker secuestra a un niño local con el que hace un sacrificio humano, y el hermano mayor del chico se convierte en vampiro y infecta a la población. Para mí es vampiros clásicos, las cruces y los ajos los repelen. Creo recordar que necesitan invitación para poder entrar a la casa, si no, no pueden entrar. Y me gustó mucho el libro. La introducción, si acaso, creo que es lo que menos me gustó, porque creo que divaga durante las 100 primeras páginas sobre la mansión y hay un poco ahí como... Es que si no, no sería King. O sea, King tiene esa tendencia, ¿no?, a irse un poquillo por los cerrillos de Úbeda, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la forma que tiene King. En la edición ilustrada de este libro, que también tiene pasajes inéditos, me gustaron mucho los fragmentos finales con las cartas y el lenguaje, pues eso, gótico, ¿no? Me gustó. Sin embargo, para mí no es la mejor novela de King. No, es la segunda. Sí, que tenemos... pero tiene mucha popularidad, ¿no? Y probablemente esté diciendo una barbaridad, pero a pesar de estar, pues eso, perfectamente escrita, como todo lo que hace, yo no me sentí muy conectada con la historia, ¿no? O sea, no es una obra que recomendaría de King, ¿no? Aunque el epílogo, a mí, me pareció maravilloso. O sea, ese momento de honrar a su madre, que creo que es fantástico, ¿no? Y mira, ahora me viene a la cabeza también un relato de King, que se llama El aviador nocturno o el piloto el piloto nocturno, que es de un vampiro piloto, ¿no? Parece que King le cogió el gusto a los colmillos. Ese está en Pesadillas y Alucinaciones. Es un relato, sí, no sé si lo conoces. Bueno, me imagino que sí, que lo conocerás porque tú eres súper fan de King. No caigo ahora mismo en el relato. Sí, pues sí, el aviador nocturno o el piloto nocturno, algo así se llama. Y también va de eso, de un vampiro. A mí me encantó la última parte de ese relato, o sea, me parece... O sea, las últimas 2 páginas de ese relato me parecen brutales, o sea, está súper guapo. Sí, me gustó mucho. Y bueno, mencionar también que en este libro sale el personaje del padre Callahan, que es un cura. Sí. Que este personaje es protagonista también en la saga de La Torre Oscura en los últimos 2 libros. O sea, en este libro pasa algo con él y luego él retoma la historia de este personaje en la saga que he mencionado antes. Ahí rizando el rizo, ¿no? Como pequeño apunte, como pequeño apunte. No, eso es muy de King, ¿eh? A King le gusta mucho eso. Le gusta mezclar cosillas, está bien. A mí me encantan ese tipo de detalles en los escritores, ¿no? Bueno, pasamos a otro vampiro ilustre, ¿te parece? Pasemos al siguiente. Muy bien, pues la siguiente sería Elizabeth Bathory,
o si tenemos en cuenta el nombre real, sería Elizabeth Bathory, ¿vale? Bueno, realmente fue uno de los primeros mitos de vampiros que existen. De hecho, algunos personajes femeninos dentro del género han estado claramente influenciados por su leyenda, como sucedía con el caso de Carmilla, que antes mencionábamos. Bueno, para los que no conozcan a esta mujer, pues decirles que según la cultura popular se trataba de una condesa con impulsos muy, muy violentos, ¿no? Se cuenta que usaba la sangre de sus criadas más jóvenes para bañarse en ella con la creencia de que así lucharía contra el paso del tiempo, ¿no? Pero más allá de esto, al parecer, era muy sádica e imponía castigos realmente crueles a quienes la rodeaban, ¿no? En el mundo de la literatura, porque la historia de Elizabeth Bathory ha estado presente en películas, series y otras plataformas de entretenimiento, no fue reconocida como personaje principal hasta el año 1962, en una novela de la escritora Valentin Penrose, llamada La Condesa Sangrienta. Pero claro, teniendo en cuenta que adquirió la leyenda desde el siglo... La fuerza que adquirió la leyenda desde el siglo XVIII, pues resulta llamativo que no haya sido el primer vampiro ilustre de la historia literaria, ¿no? Pero sí, hay infinidad de libros que cuentan con este personaje, por mencionar unos pocos. Ella Drácula, de Javier García Sánchez, La Condesa, de Rebecca Jones, que es una novela histórica que salió en 2010, y otro libro que comparte título con el de Valentin Penrose, pero está escrito por Alejandra Pizarnik, ¿no? La Condesa Sangrienta también se llama. Luego hay infinidad de relatos, cuentos, apariciones sutiles en capítulos de otros libros que usan esta identidad también, a veces como un guiño, a veces como un personaje secundario o como antagonista, pero siempre es reflejada como una figura a la que temer. Bueno, quizá en el libro de Rebecca Jones la imagen sea ligeramente distinta porque relata la historia a través de unas supuestas cartas de Elizabeth a su hijo. Pues según el libro, ella es castigada por los crímenes cometidos a pasar el resto de sus días sola y emparedada. Y entonces decide contar a su hijo la historia de su vida, cómo fue su infancia en un castillo, el dolor que sintió al perder a su padre, lo difícil que era ser mujer en la Hungría de entonces, la impotencia de haber sido sometida a un matrimonio concertado, ¿no? Es un poco un diario de las causas trágicas que la han convertido en el monstruo que es, ¿no? En fin, que Elizabeth Bathory es un personaje muy siniestro, que tal vez originariamente no fue considerada como un vampiro como tal, pero la ficción sí la ha encajado en esa categoría y aparece en libros muy interesantes, desde luego. Así que si están dudando leerse alguno de los libros que cuentan su historia, les invito a descubrirlos, no van a arrepentirse. Eso sí, es gore, ¿eh? O sea, todo lo que tenga que ver con Elizabeth Bathory es muy gore. Ya lo aviso. Está bien saberlo. Y nada, creo que llegamos al último vampiro. Me parece ya el vampiro más famoso. Y no me refiero a Edward Cullen. No, para nada. Me refiero a Drácula de Bram Stoker. El haz de corazones sangriento, ¿no? Exacto, el haz de corazones. Menudo libro. Y... bueno, como nota también podría decir aquí que bueno, el personaje de Drácula está basado en un príncipe, en una persona que existió, Vlad III. Sí. Vlad el Empalador. Sí. Menudo personaje. Creo que llegó a mandar a asesinar a cientos o miles de personas. Tengo por aquí el dato. Bueno, según los historiadores, combinar todas sus atrocidades darían aproximadamente 100.000 muertes, en su mayoría turcos. Un angelito. Sí. Un angelito. También, bueno, como nota de contrapunto del personaje histórico real, en su segundo reinado hizo cosas buenas y castigaba sin piedad a los ladrones y delincuentes para restablecer el orden en la población, y mandó construir nuevas aldeas y ayudó a los comerciales locales a expandir el comercio. O sea, algo bueno también hizo, por dar... Había que compensar un poco, ¿no? Sí, para que no... Pero bueno, sobre la novela de Drácula, increíble. O sea, es que no la leí hace 2 años, 2 o 3 años, y es que no tengo palabras para describir. Me sorprendió muchísimo esta novela. Encontré también, el primer capítulo, creo que lo encontré un poquito lento, pero porque no me había leído la sinopsis ni nada, como siempre, y me impresionó un poco, ¿no? Bueno, pero era más que nada crear una tensión, ¿no? Crear una atmósfera. Sí, a mí hay momentos de esas primeras cartas que escribe Jonathan, ¿no? Que a mí me llegaron, o sea, me pusieron el vello de punta. Y fíjate, yo leí este libro hace muchos años, ¿no? Como te comentaba en el podcast anterior, yo he decidido que ya va siendo hora de dedicarle una relectura, ¿no?
más que nada para valorar todos esos elementos que hacen única la narrativa de Bram Stoker, ¿no? Pero en esos relatos, en esas cartas de Jonathan, él describe un par de cosas de Drácula que a mí se me quedaron como en la memoria. Por ejemplo, lo de las manos, que tenía pelo en el dorso, en la parte interior de las manos, y luego cuando él lo ve reptando por los muros del castillo. Esa escena, es que mira, me estoy acordando y se me pone el vello de punta ahora mismo de lo oscura que me pareció esa escena, ¿no? Bueno, además hay muchísimas otras escenas, pero tampoco es plan de describirlo aquí todo, pero sí me pareció, bueno, el lenguaje de Stoker es brutal en esta novela, o sea, a mí me encanta, me parece, vamos, genial, o sea, es genial. Por algo hay premios que se llaman los premios de Stoker. Y es maravilloso, o sea, bueno, a mí me resulta un poco lamentable saber que Bram Stoker no llegó a disfrutar del éxito de esta novela, ¿no? Porque parece que es algo que por desgracia se produce muy frecuentemente, ¿no? Entre los escritores de entonces. Pero no había redes sociales, ¿sabes? No se viralizaba. No fastidies, tío, o sea, bueno, de hecho el libro se volvió célebre gracias a la adaptación cinematográfica, ¿no? Del director Murnau. Nosferatu, que llegó al gran público en 1922 y estamos hablando de una novela. La novela fue en 1897, no sé si ese es el año exacto o no, pero sí, finales de esa década. Y bueno, si no me equivoco, esta película sí, en 1922 fue cuando se creó el fenómeno de Drácula, ¿no? Y el interés generalizado, ¿no? Por el mundo de los vampiros. Pero vamos, que hasta que no llegaron al cine, hasta que no llegó al cine, la gente no estaba muy puesta con el libro de Stoker. Y a mí me parece un poco triste, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? También me gustaría añadir que me sorprendió mucho que en el libro hay diferentes voces, porque digamos sí, es como un diario que se recopila, ¿no? Y hay diferentes personajes. Y también eso me sorprendió, lo encontré bastante fresco y encontré... Porque claro, cada persona tiene su forma de hablar, tiene su forma de escribir, y sí que encontré una diferencia muy grande entre uno de los doctores, que no recuerdo el nombre, y el personaje femenino. O sea, que se notaba mucho como que eran dos personas totalmente diferentes. Y eso, sí, la pluma de Mina, es más delicada, mucho más llevada a lo que son las emociones humanas, ¿no? Y luego estaba el doctor, que tampoco me acuerdo del nombre, sinceramente, pero el doctor tiene pues, como un lenguaje mucho más científico, porque es que claro, es que está conformado todo por extractos de cartas, fragmentos de diarios, artículos científicos también, ¿no? A mí me parece súper interesante hacer una novela así, porque para mí sería, o sea, mi cabeza explotaría teniendo que hacer todo eso. Sí, es muy difícil. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho leer a la chica, ¿no? Porque lo encontraba mucho más fluido, palabras más fáciles de entender que cuando hablaba al otro. Pero muy curioso, me gustó mucho eso. Muchas descripciones, ella hacía muchas descripciones yo recuerdo eso, ¿no? De todos los paisajes, y es todo muy gráfico, ¿no? Me pareció... Claro, las cartas de Lucy también son así, ella es un personaje muy llamativo. El personaje de Lucy es como una niña, pero al mismo tiempo es también muy pícara, ¿no? A mí me parece muy curioso, ¿no? Esa mezcla de personajes que ha hecho él en toda la obra. Es que te digo, esta novela tiene todo tan bien, o sea, es imposible sacarle un pero. Bueno, sí, quizá no es una novela para personas impacientes, ¿no? Ese sí que sería el único punto así negativo que tiene, si es que se le puede llamar negativo a hacer algo denso, ¿no? Más que nada, también porque estamos acostumbrados ahora, por ejemplo, con Netflix, que te dan una serie entera, ya no tienes que esperar y sí, es cierto. ¿Sabes? Como digamos que los libros que tienen ahora más éxito son los que desde el primer momento ya hay acción, ¿sabes? Y claro, este libro, pues, a mí es lo que me pasó, ¿no? Que claro, ahora lo miro en retrospectiva y una vez habiendo leído todo el libro, digo, o sea, al principio para nada fue aburrido, o sea, crea una atmósfera, ¿no? Te pone en tensión, ¿no? Y yo eso lo creo necesario también en algunas novelas y es lo que hace que sea la historia muchísimo mejor, ¿no? De haber empezado ya con el salseo, por así decirlo. Sí, estoy de acuerdo. Además, para mí lo más destacable de Vlad Dracul como personaje, ¿no? Es que es capaz de llegar a los deseos más profundos de las personas, ¿no? Y en cierta medida creo que Stoker tenía como intención dar a entender que todos podemos ser analizados y que por consiguiente podemos ser víctimas, ¿no? Porque está claro que en el momento en que le entregamos a otro nuestros secretos o compartimos nuestros miedos, quedamos a merced de esa persona, ¿no? Y bueno, aparte de tratar algunos temas ya constantes en la literatura, como la necedad humana, el amor, el dolor, el miedo a lo desconocido,
yo creo que este autor lo que pretendía era simplemente hacer un esquema social de entonces, ¿no? Que no difiere demasiado, aunque suene muy penoso, de la sociedad actual. En fin, oye, pues no sé si nos queda tiempo. No nos queda mucho tiempo. Nos hemos excedido. Pasado otra vez. Pero bueno, nos hemos otra vez, unos minutos. De la lista, ¿cuál sería tu vampiro favorito, Naviru? De toda la lista, si me tuviera que quedar con uno... Mira, me voy a quedar de momento con Elixia, porque estoy todavía a la espera de leer los otros 2 libros de Carlos Sisi. Sí. Y ya te digo, es que es el más letal, en el sentido de que en pocas semanas se carga el mundo entero, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, el Drácula de Bram Stoker, pues ¿sabes? Más despacito, ¿sabes? No quiere expandir, digamos, que todo el mundo sea vampiros, ¿no? Y Elixia lo que quiere es destruir la raza humana desde un principio, ¿no? Y bueno, luego tengo pendientes leerme algunos libros también de los que has comentado tú. Luego ya creo que una vez que me haya leído todos ya puedo decidir. Me quedo con este. Ya, no, a ti te mola que Elixia sea ambición pura, ¿no? Eso es lo que te... Sí, y la encuentro también como, ya te digo, la más letal, ¿no? Porque o sea, nadie se ha podido enfrentar a ella en el primer libro. Y que lo cuente. O sea, todos los que intentan enfrentarse a ella mueren de una forma rápida, ¿no? Entonces como que es que es invencible. Ajá. Quiero ver cómo Carlos Sisi lo hace pues supongo que la vencerá, ¿no? No creo que el último libro se acabó la humanidad. Fin. ¿Quién sabe, no, hombre? Mi favorito sería Lord Ruthven, ¿vale? El vampiro de Polidori. Pero porque soy de clásicos, ¿vale? Soy una romántica empedernida en ese sentido, ¿no? Siglo XIX a tope. Pero, en fin, bueno, y ustedes, nigromantes, cuéntenos cuál de estos vampiros es su preferido o si echaron en falta algunos nombres en la lista, porque nos encantará leer sus impresiones. Y recuerden, lectura conjunta de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Anímense a participar. En el próximo programa hablaremos de qué. ¿De qué, Naviru? Vamos a hablar. En el próximo programa vamos a tener un debate entre libros digitales y libros físicos. ¿Cuál es mejor, lo positivo, lo negativo? Y ese será en 2 semanas. Ahí va a haber tela que cortar, sí. Ahí va a haber tela que cortar. Entonces, un saludo muy grande. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de 2 semanas. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!